Donald Trump. Es muy notoria. Tiene noticias de último momento y nos vamos directamente con ella hasta Atlanta y también información en su segmento lo que dijo, pero vamos primero con ella y las noticias de último momento. Nuestra Kay Guerrero, buenas noches. Kay, tienes noticias de último momento precisamente sobre este tema del secretario de Justicia Sessions, ¿no? Precisamente, Fernando, acaba de llegar esta información a la sala de redacción de CNN que explica que no son dos los funcionarios del gabinete del presidente Donald Trump que se habrían reunido con funcionarios rusos, sino 6 personas las que estarían implicadas en este asunto. Ya sabemos la información que presentábamos en los meses pasados y también en el reporte de nuestra compañera Yona Molinares de la reunión que habría tenido Michael Flynn, que era el asesor de Justicia de Seguridad Nacional para el presidente Trump y que tuvo que renunciar precisamente por estas conexiones con Rusia. Pero ahora se sabe que junto a Flynn también participó el yerno y asesor del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y dicen que esta reunión, Fernando, pasó en momentos en que la campaña de Donald Trump estaba siendo, pues de cierta forma, investigada por estas conexiones con Rusia, y que esa reunión se llevó a cabo en la Torre Trump y que habría durado aproximadamente 10 minutos, donde habrían hablado, dicen ellos, de la relación que habría de empezar entre Rusia y Estados Unidos, y no mencionan haber discutido nada sobre la campaña presidencial. Pero como te decía, Fernando, son más las personas que se habrían reunido con funcionarios rusos dentro de la campaña de Trump. También está J.D. Gordon, que es un asesor de seguridad para el presidente Donald Trump, Carter Page y Walid Fars. Todos admiten haberse reunido, dicen que no van a dar más detalles sobre estas reuniones, pero aseguran una vez más que nada tiene que ver con la campaña presidencial, que estaban tratando de publicar un lenguaje republicano de la plataforma republicana sobre la reunión que habrían con el presidente Trump más adelante para hablar sobre la situación en Ucrania, sobre la situación en Crimea específicamente y ese movimiento separatista prorruso que existe en esa parte del mundo. Pero advierten también, Fernando, dicen ellos, que obviamente nada tenía que ver con la campaña y que simplemente no ven que haya nada de malo que se hayan reunido con el embajador ruso. Dicen que se reunieron con muchos embajadores durante la reunión, las conferencias republicanas y más adelante ya cuando Donald Trump fue presidente. Sin duda alguna, bastante información que acaba de llegar a la redacción de CNN. Supongo que en los próximos minutos, en las próximas horas, habrán más detalles sobre el contenido de estas reuniones, Fernando. Ok, gracias. No sé si debamos de pasar, de acuerdo al tiempo, deja de preguntarle a Daisy, con la información que nos tenías de las versiones precisamente de Jeff Sessions. Me gustaría, para que le quedara claro a la audiencia, entonces, que entiendan cuáles son esas versiones que ha dado, al menos, ¿no? Las que ha explicado, porque hay contradicción a pesar de que, bueno, se inhibe de participar en cualquier investigación. Nos da tiempo, lo tenemos, así que te cedo la palabra, que ya adelante. Perfecto, Fernando. Bueno, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, como tú decías, hasta ahora ha presentado 3 versiones sobre estas reuniones con el embajador ruso Sergei Kislyak. La primera fue este miércoles, la primera versión que presentó, y esto fue luego de que CNN y el Washington Post publicaran la noticia. Sessions publica un comunicado diciendo lo siguiente, dice: nunca me reuní con ningún funcionario ruso para discutir los temas de la campaña, no tengo idea de qué se trata, esta acusación es falso. Fernando, cabe destacar que el reporte de CNN y el reporte de Washington Post no dice que las conversaciones se habrían dado para discutir aspectos de campaña, sino que se reportó que existió la reunión. Pero en el comunicado, él, además de dar esa información extra, contradice otra versión que presentó ante el Senado de Estados Unidos bajo juramento durante su proceso de confirmación como secretario de Justicia. Escucha. Is any evidence that anyone affiliated with the Trump campaign communicated with the Russian government in the course of this campaign? What will you do? Senator Franken, I'm not aware of any of those activities. I have been called a surrogate at a time or two in that campaign, and I did not have communications with the Russians, and I'm unable to comment on it.
Fernando, aquí no termina la polémica. La tercera versión llegó por parte de su personal de prensa, y es que en un comunicado dijeron que Sessions se había reunido con el embajador cuando era senador, pero dicen, y voy a citar, que no recuerda exactamente lo que se dijo en esa reunión. Los demócratas obviamente no están contentos con las respuestas, ni tampoco con el hecho de que se hayan dado las reuniones, y como tú decías antes, ya piden su renuncia, Fernando. Sí, sí. Ahí hay otro tema también interesante, republicanos que dicen que es una locura pedir la renuncia, pero que sí debería de hacerse una investigación en torno a eso. Le doy la bienvenida a nuestra invitada desde Washington, Lisette Ocampo, directora de la organización Latinos Vote. Lisette, buenas noches. Escuchaste ahora la nueva información, me gustaría saber tu reacción, no solamente ahora sobre el caso de Sessions, sino de Flynn, que obviamente ya lo sabíamos, el yerno que también se había reunido, de Gordon, en fin, ya serían 6 personas. Bueno, es un problema que tenemos Jeff Sessions, que echó una mentira en la audiencia con el Congreso. Eso es algo que no pasa mucho, y esa es la razón que muchas personas están diciendo que él no debe de estar en el puesto que él está. Él mintió de sus juntas con los de Rusia, y es algo que es un problema muy grande. Es un problema muy grande, pero aquí hay que entenderlo desde 2 ángulos, ¿no? Uno es porque se presume que hubo intervención o injerencia por parte de Rusia en las elecciones pasadas, y el otro es por el tema pues, de tener una comunicación extraoficial y no decir que se tuvo la misma. ¿Tú desde dónde lo ves como un problema? Desde el tema de acusaciones de injerencia en la campaña presidencial, en las elecciones, o por haber mentido en el Congreso. ¿Cuál es el problema más grave para ti? Bueno, el problema más grave es que él mintió. ¿Por qué él mintió? Tenemos que tener esa pregunta, porque él no dijo la verdad. Y eso da muchas preguntas de si él tuvo estas juntas con los de Rusia, ¿de qué estaba hablando? ¿Estaba hablando de la elección? No sabemos, y hasta él dice que no se acuerda. Entonces, eso sí es un problema de lo que hablaron. Puede ser un problema, no sabemos. Pero lo que es más problema es que él mintió en una audiencia, y no puede hacer eso en una audiencia del Congreso. Pero Julio, para ti también debería renunciar, ¿no? Bueno, ¿Debería renunciar? ¿Tú crees? Sí, él debería renunciar. Sí, no puede ser que tenemos a alguien que mintió, y no solamente mintió en la audiencia. Tenían mucho tiempo, sus personas en su grupo tenían mucho tiempo de ver lo que él dijo, las personas que trabajan por él, y decir, oh, se le olvidó decir que sí tuvo esta junta con los rusos. Él tenía mucho tiempo de dar en escrito la verdad y la información que sí tuvo estas juntas. Entonces, hay muchas preguntas. Él no debe de estar mintiendo, y ¿por qué está ocultando lo que pasó con los de Rusia? Entonces, hay muchas preguntas y hay muchos problemas, y sí, pienso que él debe de dejar su puesto. Habrá ahora mucho más preguntas, Lisette, porque se ha generado esta nueva información en donde habrían sido más las personas que se reunieron entonces con funcionarios o con funcionarios del gobierno ruso. En fin, vamos a darle el seguimiento. Lisette, se me ha ido el tiempo precisamente por esta noticia. Nos vamos en una próxima ocasión para profundizar más. Es Lisette. Washington gira en torno a un hombre. Tiene 66 años, papada gruesa y una inmensa red de espías. Es Sergei Kislyak, el embajador ruso en Estados Unidos. Su contacto tóxico acabó hace 3 semanas con el consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn. Luego contaminó gravemente al fiscal general, Jeff Sessions, y ahora va camino de clavarle el aguijón a Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump. En diciembre pasado, Kushner y Flynn se entrevistaron con el embajador. La reunión se celebró en la Torre Trump, de Nueva York, y duró 20 minutos. Su objetivo, según han reconocido portavoces de la Casa Blanca, era establecer una línea de comunicación entre la futura administración estadounidense y el Kremlin. Aunque la voz cantante la llevó Flynn, la presencia de Kushner, una de las figuras más próximas al multimillonario republicano, muestra la profundidad de la penetración rusa en los más altos círculos de la Casa Blanca y despierta nuevas dudas sobre la cercanía de Trump hacia su homólogo Vladimir Putin. El momento elegido para la cita, revelado por The New Yorker,
fue especialmente delicado. Obama estaba preparando las sanciones contra Rusia por su intromisión en la campaña electoral. El castigo tenía un motivo fundado. Los servicios de inteligencia habían concluido que el Kremlin había puesto en marcha una gran operación para ayudar a Trump desacreditando a la demócrata Hillary Clinton. Para ello recurrieron al hackeo de las cuentas de correo del Partido Demócrata y de su jefe de campaña, John Podesta. El material lo filtraron luego a Wikileaks para su difusión. Ante el inminente castigo, los rusos estaban dispuestos a una escalada, pero desde el gobierno en la sombra se les aseguró que si templaban sus ánimos, sería más fácil reequilibrar las relaciones cuando Trump llegase al poder el 20 de enero. Esta gestión corrió a cargo de Flynn y culminó con una serie de conversaciones telefónicas con Kislyak el 29 de diciembre, el mismo día en que Obama decidía expulsar a 35 agentes rusos de suelo estadounidense. Tras estas llamadas, el presidente Vladimir Putin decidió no tomar ninguna represalia contra Estados Unidos. El ocultamiento posterior del contenido de estos contactos causó la destitución de Flynn, ya como consejero de Seguridad Nacional. La cita en la Torre Trump fue anterior. La Casa Blanca ha insistido en que se trató de una reunión más de las 2 docenas que mantuvo Kushner antes de la investidura con representantes extranjeros, pero la presencia de Kislyak rompe este aire de rutina. El embajador es el punto rojo donde convergen las investigaciones abiertas por el FBI, los servicios de inteligencia, el Senado y la Cámara de Representantes. Todos buscan determinar si el equipo de campaña de Trump estuvo vinculado a los ciberataques rusos contra los demócratas. En caso afirmativo, se destaparía la caja de los truenos. De momento, no hay nada demostrado, pero en el camino ya ha caído Flynn y el fiscal general ha resultado malherido. Kushner puede ser el siguiente, o algún otro miembro del entorno de más cercano de Trump. Solo Kislyak lo sabe.